Hola Juan, muchas gracias por tomar tiempo para hablar conmigo. Y pues nada, vamos a empezar un poco que cuentes a la gente sobre quién eres, un poco de tu background, cómo has llegado a conocer Aidó y tu camino en la cultura del movimiento. Ok, muchas gracias por la invitación, Ana. Me emociona mucho poder compartir y pues como habías mencionado al contactarme, es cierto que no hay mucha información al respecto de la cultura del movimiento en castellano, entonces me pongo muy feliz de poder compartir. Um, yo soy originario de Colombia, de Bogotá. Um, Creo que es importante mencionar en cuestión de mi background. Um, yo creciendo como niño no fui el más activo, digamos. Yo siempre fui un ratón de libros. Y en mi familia me inculcaron siempre mi abuelo y mis padres también como una cierta pasión hacia la lectura y investigar y estudiar. Entonces, desde muy pequeño siempre leí bastante y me gustaba mucho la historia y mitología y otras cosas. Y eso también me llevó creciendo más hacia como una cultura alternativa, lo que me llevó a la música y ciertas escenas como el punk y el metal y demás, que en Colombia por lo menos esta cultura alternativa también está conectada con prácticas físicas más alternativas también. Entonces, lo que fue la capoeira, lo que fue el circo también. Y también sabes, yo siempre fui menudito, fui pequeño, no era de los más atléticos tampoco, y eso también creo que por ese lado más geek me llevó a apasionarme hacia las artes marciales y pues también empecé como a entrenar por ese camino. Después en la vida, por muchas coincidencias y lindos accidentes, llamamos siempre, me encontré en el momento adecuado, conociendo ciertas personas y así fue que encontré la capoeira, que fue como una puerta muy grande hacia esto sin saber que años después habría de conocer a Aidó también. Y lo mismo pasó con el circo. Y lo mismo pasó con la gimnasia. También fueron como las cosas que empecé a entrenar ya más hacia mi adolescencia y diferentes artes marciales, iniciando por el Japón. Siempre estuve como en el lado japonés. Después de muchas cosas acabé viniendo a Australia, a una escuela de circo, se llama NAICA, que es el Instituto Nacional. Y después de entrenar en NAICA también decidí ir a otro centro en Francia, que es el Centro Nacional, que queda en Chalon, queda como a hora y media de París, donde seguí estudiando. Un modelo distinto totalmente, pero eso hay que podemos hablar bastante. Y todo este tiempo seguía manteniendo como esta pasión hacia la investigación y a la lectura. Cuando recién vine a Australia, que fue como finales del 2005, principios del 2006, en esa época no había redes sociales prácticamente y YouTube era una cosa como underground. Nadie conocía YouTube. Y había un foro que no sé si existe todavía, que se llamaba Dragon Door, que era como un foro en el que posteaban y compartían artículos personas de todo tipo de cultura física, tanto como del fitness y el bodybuilding, como había gente que venía más de strongman o gimnasia. Y ahí fue donde yo empecé a encontrar artículos más de la calistenia o frente a la gimnasia desde una forma mucho más, digamos, organizada y sistemática. Uno de los autores de esto después creó su propia página y foro y yo empecé a leer eso y ahí fue que empecé a ver también que Ido compartía información. Esto creo que fue simultáneo cuando él empezó su propio blog y a mí me pareció sumamente interesante que alguien que en ese entonces se hablaba era solamente de capoeira, ¿sabes? Y preparación como más en uso de gimnasia. Todavía no se hablaba de movimiento, cultura de movimiento. Pero después de pasar tantos años inmerso en la cultura de la capoeira, donde no es metódico, con todo el respeto, para mí fue sumamente interesante ver esta persona de Israel presentando todo esto. Y ahí fue que me volví como
fan y empecé a seguir todo el tiempo. Y ahí después creo que él arrancó con Facebook y empezaron los videos de YouTube y demás. Y siempre estuve como en el background. Yo seguía haciendo lo mío y siempre veía cómo empezaba a hablar de todas estas cosas. Y como te digo, había muchas coincidencias. Ido en sus viajes creo que conoció muchos maestros con los que yo también entrené en algún momento. Y creo que fue en el 2012 o 13, tuve la oportunidad de ir al Movement Camp, que fue en Singapur. Y ese fue el primer evento. Y desde ese evento nos entendimos en contacto. Y yo ya era como profesional en circo y estaba de gira en Francia más que todo. Y cuando tenía oportunidad iba a los talleres, pero en ese momento era para mí claro que no podía estar más vinculado, digamos, a hacer como el seguimiento en línea o estas cosas. Pero siempre que nos veíamos, Ido siempre me tenía las puertas abiertas, digamos. Y así como tantas otras cosas en la vida, llegó un punto en el que decidí volver a Australia con mi esposa. Y en ese momento no tenía un plan en claro de nada, pero como al mes del viaje de venirme para acá, yo estaba en Berlín entrenando un poco. Y ahí Ido me dijo que tenía esta idea de hacer un grupo del mentorship, como de acompañar y guiar a más gente y que no sabía si me interesaba o no. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y el resto es historia. Eso fue hace ya 6 años, creo. Y ahí pues fue esa transición al día de hoy. Y sí, ya van a ser 6 años que estoy acá de vuelta en Melbourne, enseñando pues al grupo de estudiantes que me han acompañado todo este tiempo. Tú, como yo he entendido, tienes un grupo de estudiantes muy, muy pequeño y cerrado. No tienes clases regulares donde puede entrar la gente. Tu forma de trabajar es muy seria, ¿no? Sí, como yo pues, entendí, cuenta más sobre esto, porque yo que he entendido de Último Movement Camp cuando hablamos, pero no tuvimos oportunidad de hablar un poco más. Entonces explica cómo tú creas la práctica para tus alumnos, cómo funciona tu grupo y por qué. Pues sí, mi grupo es muy pequeño en comparación de lo que ves a nivel mundial, incluso afuera del mentorship, por lo que tengo entendido de muchos otros centros y grupos. Yo desde que empecé no tenía una visión a futuro como, bueno, esto es lo que voy a hacer y voy a abrir un centro, pero desde el primer encuentro que tuvimos con Ido en Israel, él decía que el problema es que muchas personas, por abordar ese modelo de abrir un centro, dejan de ser practicantes, dejan de ser profesores y se vuelven negociantes. Yo soy terrible en eso y nunca me interesó. Entonces dije, no voy a tratar de abrir un centro ni nada. Además, desde que volví y estaba estudiando el panorama, yo me tomé casi 6 meses estudiando bien cómo funcionan las cosas acá en Australia, que es un país que tiene una cultura física muy fuerte, donde la gente es bastante seria en cuestión de entrenar. Entonces tenía que saber cómo abordar las cosas, ¿sabes? Y también desde un principio estuvo claro para mí que no podía comprometer lo que quería hacer en cuestión de enseñar por poder satisfacer un mercado. Entonces creo que yo fui de los únicos que desde un principio el mínimo de mi clase eran 2 horas. Yo nunca he enseñado menos de 2 horas y hoy en día mis clases son más hacia 4 horas. Pero eso también poco a poco fue desarrollándose, ¿no? Segundo, yo soy totalmente torpe en cuestión de mercadeo, en cuestión de tecnología, entonces siempre fue muy vieja escuela. Yo me empecé a pensar en cómo contacté yo a algunos maestros de artes marciales en el que tú necesitas tener una carta de un alumno que te está recomendando y él es responsable por ti, como eres prospecto de estudiante para el maestro, ¿no es cierto? Entonces tampoco es que quisiera ser como tan radical, pero
era algo que tenía más sentido para mí de abordar de esa forma. He tenido la fortuna de que muchas personas me han abierto las puertas acá, entonces muchos alumnos, como creo que es común a nivel mundial con el trabajo de IDO, muchos son entrenadores personales o enseñan también o trabajan también como no lo sé, en fisioterapia o cosas relacionadas o pilates o yoga. Entonces se me abrieron muchas puertas a lugares que podía utilizar para enseñar. Y también, claro que está muy bien el prospecto de tener tu propio espacio, pero a mí me parece que un espacio también puede dictar lo que es la práctica y la práctica tiene que ser abierta. Entonces siempre hubo como un equilibrio bastante interesante en lo que era conveniente y lo que quería hacer. Luego, el que fuera tan radical, Ido siempre cuenta el chiste que para mi clase tienes que ser pariente de Ido, si no, no puedes entrar, o bueno, así como si fuera muy radical. Y eso, para ser sincero, en los últimos años ha cambiado, pero lo que pasa es que si tú eres sincero y abierto frente a la práctica que quieres hacer, eso mismo se vuelve un filtro. Entonces, finalmente, claro, cada vez que hay un empuje grande en cuestión de qué tanta atención venga hacia la cultura del movimiento, como cuando el fenómeno de Conor McGregor, por ejemplo, tienes un flujo de personas que te contactan como, hey, me interesa y quiero hacer esto, pero desde un principio en cuestión como yo presento las cosas, sí, es claro como no va a compaginar, entonces ni siquiera se arranca un proceso de prueba, ¿sabes? Entonces yo creo que no es que mantenga atención a esas cifras, pero en cuestión, digamos, de retención de alumnos es como 98% o algo así. Si vienes a mi clase ya te quedaste y la gran mayoría ya llevan como años. Pero a la vez también, digamos, lo que ha pasado con esta crisis a nivel mundial y como tuvimos que adaptar un poco el trabajo en línea y estas cosas también, eso a mí me ha generado como un interés pues de abrir un poco más en medida de lo que es posible también. Pero es lo que te digo, yo creo que si eres sincero frente a la práctica y al trabajo que quieres, eso también atrae al tipo de persona, bueno, correcta, pues, para ambos lados, ¿no? Sí. Sí, sí, es al abrir el centro, que no era mi intención desde el principio, tengo que hacer malabares con estas cosas. Yo tengo mucha suerte que Dani se encargue de todas las cosas de administración, de todas las cosas de papeleo, de todas las cosas de finanzas. Y yo me quedo con enseñar y llevar las redes sociales, que también a mí me resulta en mucha ansiedad, pero bueno, es lo que hay. Pero sí, yo entiendo muy bien tu motivación para hacer cosas de esta forma, porque sí que al tener un espacio, yo tengo presión de cerrar las cuentas al final del mes porque tengo gastos del espacio, pero también para mí la práctica es el foco central de mi vida, entonces hay que hacer malabares para asegurar que yo estoy teniendo tiempo para hacer mi práctica, pero a la vez también puedo dedicarle tiempo al espacio. Y yo sí que he hecho error en principio de hacer clases de menos de 2 horas y hacer clases un poco menos serias, pero sí que hace un par de años ya puse unos filtros y se está creando la comunidad, pero no, el nivel de retención también es bastante alto, no te diría el porcentaje, pero sí que todavía yo tengo clientes y tengo alumnos y espero que con tiempo se va a ver mucho más de otros y no va a haber solamente los primeros, porque si también la práctica y la seriedad de la forma de hacer las cosas es el filtro, como dices, y intento hacerlo aquí de esta forma, pero sí, buena decisión, Juan, de no apostar por hacer el... Tiene sus pros tener un centro físico. Claro, Te da, claro. por cierto lado, da mucha libertad, pero claro,
todo lo demás puede ser pesado en algún momento, pero sí. Es curioso como cada uno de los alumnos de IDO tiene un camino diferente y encuentra como unos problemas muy comunes, pero también depende de la situación de cada uno, varía bastante Claro. la cosa. Es curioso lo que tú has dicho en principio, que me ha llamado atención, que en Colombia la gente que escucha punk y metal está también en la práctica física, porque en Rusia yo también vengo del mismo background. Okay. No, no, la práctica física no les interesa a nadie. Lo que les interesa es la fiesta. Es curioso, no sé si tiene sentido a parar en este punto, pero a mí personalmente me interesa un poco que cuentas cómo puede ser que estos tipos de corrientes culturales están relacionados con la práctica física. Así es mi interés personal. Bueno, es interesante y luego me gustaría hacer un nexo porque no tenía muy en claro esta conexión que eras de Rusia, porque hay una práctica que fue desarrollada en donde yo nací hace como 30 años y los que lo llevaron al siguiente nivel fueron los rusos. Podemos hablar después. Bueno, no, la verdad no. Nunca hice como un estudio a fondo para decir, no, es que es por este sentido, pero digamos, el movimiento de viniendo como músico también, porque yo creo que es distinto si eres alguien que escuchaba simplemente la música, y si no podría decirte como, digamos, esa tribu, que fueran activos o no, pero el círculo, digamos, de bandas de esa generación, que yo soy baterista, yo llevo tocando 25 años, sí también, digamos que venían de un cierto sector social también, de ciertas universidades, ciertos colegios, en el que por alguna razón alguien traía alguna de estas prácticas. Yo caí dentro del mundo de la capoeira porque me acuerdo que, sabes, siempre había rivalidades entre géneros. Y habían dos hermanos gemelos que siempre buscaban problemas en los conciertos, siempre armaban pelea y demás, y ellos tenían fama porque habían pasado un tiempo en Brasil y entonces decían, no, es que esos hacen capoeira. Y ¿qué es capoeira? Entonces como que empezaron ese link entre la capoeira y el hardcore y el punk. Después, también digamos que lo que me llevó, bueno, ahí me voy en otra tangente, pero toda esta corriente alternativa también a mí me llevó a iniciar estudios en arte. Yo entré a la universidad a estudiar artes visuales. Y todos los que estudiábamos arte, pues era más de tendencia alternativa en la música, no necesariamente metal o punk, pero por ese sentido. Y claro, digamos que toda la tribu de cirqueros estaban ahí también metidos. O digamos, había puntos de encuentro en común en Bogotá. ¿Sí? También lo que tenemos que pensar es que en muchas prácticas, como por ejemplo lo que es gimnasia y la práctica más acrobática, en esa época no había muchas opciones. Digamos que el epicentro donde se encontraban todas estas tribus urbanas era la Liga de Gimnasia de Bogotá. Entonces ahí tenías los capoeiristas porque era el único sitio donde había una peana, luego tenías los cirqueros también, luego venían los que hacían las porras. Y yo creo que cuando tú ves también históricamente lo que ha pasado en Colombia en los últimos 40 años, toda práctica, hacer circo en Colombia, por ejemplo, desde esta cultura siempre ha sido como tomar una posición política, lo mismo que ha sido hacer arte, o lo mismo que son todas las culturas alternativas de la música también, ¿no es cierto? Y mal que bien, la juventud en esa época ha tenido un papel bastante importante en todo lo que ha cambiado políticamente en el país, ¿no es cierto? Entonces, no sé si hay otros factores de por sí que
no sé entonces cómo canalizan esto entonces en Rusia, pero sabes, como toda esa energía que también viene con el metal y el punk y el hardcore. Yo me acuerdo, por ejemplo, que antes de que se hablara del tricking o ese tipo de movimientos, había gente que eran de la comunidad hardcore que iban a la liga solo a aprender movimientos para hacer en el mosh pit, por ejemplo. ¿Sí? O yo hubo un tiempo que yo dictaba clase para adultos y había gente que venía porque nada más querían hacer como un mortal atrás en el mosh pit. O sea, como que todo estaba entretejido en estas cosas. Um, Más allá de que haya otros nexos, ahí sí no sabría decir, pero para mí siempre fue claro que había una parte muy física también en esta cuestión. Y sí, bueno, luego viene como el performance y digamos la corriente que empezó a darle más, que empezó a validar más las artes plásticas en Colombia. Fue una influencia que venía de, sí, de artistas que empezaron a hacer más como trabajo en instalación y performance y empezaron siempre a hablar como del cuerpo de por sí. Um, y bueno, ya habría otras cosas que acabaríamos como viéndonos por más y más. Sí. Sí, es muy curioso porque yo te digo, en mi contexto cultural yo he crecido también en este ámbito, de este ámbito de música, pero la práctica física no aparecía ni en horizonte para la gente. Yo hacía cosas, yo hacía boxeo tailandés y era atleta de pequeña, pero todos mis compañeros no tenían ninguna relación. Eran músicos y sí que la gente entraba al mosh pit ahí a saco en cada concierto, pero nunca pensaría que este tipo de cliente puede llevarte a la práctica física. Es muy curioso por eso. Claro, cada contexto cultural luego cambia, por eso es tan bonito, ¿no? Que la gente que encuentra la cultura del movimiento viene de tantos sitios distintos. Y habla un poco de diferencias. Tú has nombrado, ¿no?, la diferencia entre la escuela del circo de Australia, europea, que sería francesa. ¿Francesa o europea? ¿O francesa es muy diferente de las demás, no sé, de española, de danesa? ¿O es más una corriente como más conjunto? ¿O dentro de Europa también hay diferentes escuelas que hacen cosas de forma distinta? Y en Colombia, claro, sí es muy distinto de Australia y Francia. Como... Wow, bueno. Colombia es bastante interesante porque hay bastantes familias, hay por lo menos 3 o 4 familias tradicionales de circo, que son familias colombo-ecuatorianas, colombo-mexicanas, que son de los grandes nombres en disciplinas como el trapecio, por ejemplo. Pero estamos hablando de los mejores a nivel mundial. Pero, sabes, creciendo jamás había escuchado de escuelas de circo, o yo nunca pensé que eso fuera una opción para alguien. Yo dije, tú naces en una familia de circo y eso es, o si no, olvídate. Y bueno, y fue como te dije, encontrándome en estas corrientes alternativas, que conocías gente que estaba haciendo circo, bueno, con cualquier cosa que pudieran encontrarse, aprendiendo lo que pudieran, aprendiendo a hacer pinos, como dicen en España, malabares, mano a mano, pero, sabes, sin ningún recurso, por así decirlo. Bueno, yo después me enteré muchos años que hubo un gran paradista de manos chino que vivió en Bogotá y era cocinero en un restaurante y bueno, hay siempre leyendas así, ¿no es cierto? Pero yo acabé decidiendo hacer todo esto, como te digo, siempre fueron accidentes prácticamente. Yo dictaba clase de gimnasia y fueron los cirqueros que me dijeron, ¿por qué no haces circo? Y yo empecé a enseñarme a hacer pinos y paraba en una mano solo, no tenía nada así. Y fue por accidente que yo acabé conociendo a Gerardo Hochman, que es el director de la Escuela de Circo La Arena en Buenos Aires. Y fue Gerardo el que me dio como ese impulso a tratar de ir más allá y pensar como una carrera profesional. Y también por muchas razones,
Coincidencias. Siempre había pensado en Australia. Y bueno, acabé viniendo acá. Cuando hablas de escuela de circo, algo que es un factor bastante determinante es el mercado también. Y lo que se pueda denominar circo o no. Está el circo tradicional, lo que ellos llaman circo contemporáneo, que digamos el referente mundial es el Circo del Sol. Y luego está el trabajo, digamos, más europeo, que siempre fue, digamos, los pioneros fue Francia, como ha sido con muchas formas también. Hoy en día creo que hay menos diferencia en cuestión de modelo pedagógico en toda Europa. En España, por ejemplo, en Barcelona está la Central de Cirque, que es un sitio de creación bastante respetado. La escuela Rogerio Rivel también, por lo que yo sé, ha sido una escuela que ha ganado muchísimo nivel. Bueno, y están siempre, España ha cogido cada vez más fuerza en esto. Y digamos que hasta en cuestión de estilo es mucho más, es similar el trabajo europeo. Hace una década tú veías a alguien, el minuto que salía a escena decías, esta persona es del ESAC en Bélgica, esta persona salió del Lido en Toulouse, esta persona es de Montreal, que hoy en día es mucho más, ¿sabes? Es prácticamente lo mismo. Fuera de eso existe la Federación Europea de Escuelas de Circo también. Digamos que la diferencia más grande entre la escuela en Australia y la escuela en Europa es también dentro del punto en sí en lo que representa ser un artista de circo o no. Digamos que la mayoría de las personas que se gradúan de la escuela acá en Australia, el goal máximo es trabajar o en el Circo del Sol o en alguna de las compañías de Quebec, como los Siete Dedos de la Mano, Circo Eloise o todas estas. O trabajar en lo que sería más como lo que se llaman circo contemporáneo. Lo que pasó para mí fue que cuando me vine a estudiar circo acá, yo paré mis estudios en arte y me vine acá al instituto y de un momento a otro yo me puse a pensar como, bueno, ¿dónde está el arte en esto? ¿Sabes? En esa época todavía tenía 21 años, todavía crees como, bueno, pero había razón en lo que estaba pensando. Y tuve la oportunidad de ir de intercambio 3 semanas, si no estoy mal, a la escuela en Francia. Y ahí me di cuenta que el modelo es totalmente distinto. ¿A qué me refiero en eso? La mayoría de escuelas, cuando tú tienes tu disciplina principal, técnica, y por ejemplo tienes clases de teatro o clases de danza, en las que te enseñan un cierto complemento como para que le hagas por encima a tu técnica y lo presentes en escena. Mientras que el modelo en Francia te decía cómo aborda un trabajo teatral el artista de circo. Porque el rapport, la relación frente al cuerpo de un acróbata es distinta a la de un bailarín o es distinta a la de un actor. Yo fui de los que como más empujó la parte técnica virtuosa, digamos, en la técnica del mástil chino, pero después, razón cómica, casi nunca trabajé como acróbata en el mástil chino. Trabajé más como en teatro. Y bueno, eso también, si ves en Francia y esa escuela en especial son de los que aún al día de hoy cuestionan cuál es el lenguaje del circo como una forma pura de arte. ¿Sí? Que no es exactamente lo mismo del teatro visual o el teatro físico o la danza, ¿sabes? Y bueno, hay cosas bastante interesantes que te hago otra vez el nexo con Rusia, porque cuando yo estuve estudiando eso, lo que a mí me influenció muchísimo fue el trabajo de Sergei Eisenstein. Vale, sí. Y cuando estudias el trabajo de Eisenstein, te das cuenta que lo que le inspiró a él fue el circo también, porque el circo en Rusia fue muy importante, ¿sabes? Entonces es un círculo ahí y al día de hoy yo creo que los franceses todavía siguen cuestionando esto, pero ves como que el modelo es totalmente distinto, ¿sí? En cuestión también a cómo abordas la práctica, cómo abordas la preparación. Es bastante común en Francia ver artistas todavía en escena que tienen 50, 60, 70 años, lo cual es inédito si lo ves en el modelo más como de circo tradicional.
o contemporáneo también. Sí. Sí, es muy curioso porque, claro, en Rusia lo que es el circo contemporáneo no existe casi. Ahora yo creo que está empezando a cambiar la cosa, pero en Rusia el circo es el circo clásico, con los trajes incluso clásicos, con toda la estructura del programa muy clásica, que hay un poco de animales, un poco de una cosa, un poco de otra, y sí que tenemos gente muy capacitada en Rusia, porque muchos, tú sabrás perfectamente que en Circo del Sol muchos artistas son rusos, pero Sí. no son la gente que ha estudiado en la escuela del circo, son la gente que ha sido gimnasta en Rusia. Entonces, claro, y para mí personalmente yo no sé mucho de la forma ni de pedagogía, ni de la estructura de cómo lo relacionan la técnica con el arte, pero como espectadora, la persona que ve el circo de fuera, sí que el circo clásico yo tampoco lo pondría en forma de arte para mí, porque arte te tiene que hacer pensar. El circo clásico aprecias mucho la habilidad de las personas que lo hacen. Bueno, incluso el Circo del Sol, que para mí era las cosas que hace la gente, ellos tienen los mejores artistas en cuanto a la habilidad física. Pero lo veo más como entretenimiento que el arte, porque no te hace pensar, no provoca esta relación, ¿no?, de la persona que ve arte de fuera y te crea una serie de cosas dentro de ti, porque para mí arte es esto, tiene que provocar algo. Pero luego yo recuerdo la obra que más me impresionó, era obra de unos chicos de una compañía de Estocolmo, no sé si los conoces, Svalbard Company. Sí, claro. Sí, ¿has visto su performance? Se llamaba All Genius, All Idiot. Idiota en el Sí, título, ¿verdad? sí, 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 sí. Sí. Para mí esto era... Santiago es español, sí. Sí, esto era una... yo estaba, me parecía que yo, no sé, que me estaba drogando, ¿sabes? En el momento, porque yo estaba riendo y los chicos que yo, bueno, estoy acostumbrada a observar habilidad, no eran los mejores acróbatas, no eran los mejores verticalistas que existen, no eran los mejores actores, pero tenían arte, tenían algo que te hacía pensar, te hacía sentir y te movía dentro. Para mí esto era muy, muy impresionante, ¿no?, ver cómo el circo se convierte en teatro, básicamente. Y es curioso, entonces tú lo que has estudiado, al final, tú has dicho que a ti te costó encontrar arte en el circo. ¿Cómo al final has podido hacer? Sí, has podido hacerlo al final, o lo has dejado completamente esta búsqueda. Yo creo que ese camino presentó dos opciones también, porque yo me acuerdo, en Francia es bastante común que haya mesas redondas o encuentros con los artistas antes o después de las presentaciones. Y yo me acuerdo cuando estaba a punto de graduarme, fuimos a ver un espectáculo de danza y después hubo como un encuentro con el coreógrafo. Y este espectáculo de danza fue bastante particular, digamos, sí, bastante out there. Y una persona del público que durante este encuentro dijo, discúlpeme, pero no entendí realmente cuál era el cometido, no entendí qué fue esto. Y el coreógrafo le dijo más o menos algo así como, bueno, tal vez usted no tiene como el intelecto para apreciar esto. Y eso para mí fue como un baldado en agua fría que yo dije, wow. ¿Sabes? Porque claro que el arte debe generar algo y el arte tiene que tener un cierto peso también, pero no puedes tampoco menospreciar el trabajo del artesano o el entretenimiento también. O eso no puede calificarte, no puede haber una jerarquía, de hecho, en que porque yo soy artista vaya a tener más capacidad o algo así. Tiene que haber, es como una trinidad
entre lo que tú creas y, digamos, el producto, lo que haces, y tú no eres nadie sin la audiencia, ¿no es cierto? Y al final lo que te toque a ti, para mí no es tanto el entendimiento y como qué tan brillante puede ser el artista, sino qué tan genuino puede ser. Porque si después eso genera algo en ti, puede ser algo totalmente personal y puede que no tenga nada que ver con lo que yo quería generar. Y eso para mí es algo que mm, influye bastante en lo que trato de compartir con mis estudiantes. Eso es una cosa. Y la segunda fue también darme cuenta qué era lo que me interesaba en hacer todo esto, ¿sabes? Porque te das cuenta también como que hay siempre como ese balance que no, ¿sabes? Por tratar de ascender, por tratar de llevar las cosas a un nivel de complejidad más alto, también acabas como alejándote totalmente del cometido. Y eso fue lo que yo me di cuenta también, como, bueno, estoy en escena, pero claro, esto hay mucha gente como que puede que escriba, no sé, un tratado sobre el espectáculo que hiciste o algo así, pero a la vez cuando estaba en otra presentación que era totalmente, sabes, sin ningún cometido, pero ves que un niño se te acerca y ves la sonrisa que tiene y como que admira realmente lo que haces, eso no tiene menos valor también, ¿sabes? Entonces en ese proceso a ver si logré crear arte o no. Tal vez al día de hoy no, no lo sé, pero es también tal vez lo mismo con la música o como con cualquier otra cosa, ¿sabes? Es más como encontrarte un poco más a ti mismo en el proceso, tal vez, y que el arte facilite eso. No de por sí decir, ok, soy artista o algo así, porque no hay nada que sea más snob que eso. Y es como el mismo paralelo cuando tú dices, no, es que esto es arte, es lo mismo como cuando tú dices, esto es movimiento. ¿Sí? No, yo hago arte, no, yo sí entreno movimiento, es la misma retórica finalmente, ¿sabes? Y eso como que, es como decimos en Colombia, un pajazo mental, como que, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y tú sigues haciendo cosas del circo o ya lo has dejado de lado? Bueno, esta semana casualmente me contactaron para un proyecto, la comunidad de circo de acá, y me pareció bastante sincero lo que querían hacer, entonces estoy involucrado, todavía no se sabe si va a pasar o no, pero cuando decidí venirme para acá ya como que dije, no, estoy cansado de viajar y eso, y si voy a volver a estar en escena tiene que ser algo que de verdad, como que de corazón. Pero no he cerrado la puerta, no he cerrado la puerta. Y finalmente, cuando yo enseño, cada clase para mí es un performance. Cada clase es, ¿sabes? Porque cambias de voz, porque tienes que demostrar, porque, eh, ¿sabes? Yo puedo ser bastante serio, pero si yo muestro errores, me voy de payaso también. Entonces, digamos que sigue siendo para mí un espacio para trabajar con esa energía creativa de cierta forma, digamos. Sí, lleva mucho jugo, ¿no? A las clases también. Yo también lo intento tratar como una performance, porque luego si no, te cansas, sobre Sí. todo si estás en el contexto de mi estudio, cuando estoy repitiendo el mismo material durante mucho tiempo, porque hay gente que todavía no lo ha escuchado. Claro, este cambio de ponerte en el sitio de performance ayuda mucho a todos, a cómo mantener el ánimo de ti mismo, tanto el ánimo de Claro, los alumnos. claro. ¿Y cómo has hecho la transición de practicar el circo y trabajar en esto hasta entrar en la cultura del movimiento y ser profesor de esto? Porque yo me imagino que ahora es lo que ocupa tu tiempo principalmente, es la práctica con Edo y las clases. Mm. Bueno, digamos que estando en el circo y en la escuela de circo, desde la de acá de Australia, luego la de Francia, yo todo el tiempo seguía como buscando muchas cosas, ¿sabes? Cuando estuve en Francia aproveché porque había siempre muchos seminarios de diferentes artistas marciales, por ejemplo.
O cuando estaba entrenando acá, seguía buscando formas como, ok, ¿cuál va a ser la mejor manera de lograr esto? Entonces ese siempre había sido el modelo. Yo no me catalogaba como, sí, mi entrenamiento es porque soy acróbata, sino todo era así. Por ejemplo, cuando yo pensaba en innovar ciertas figuras en el mástil, yo no veía a otros artistas de mástil, veía gente haciendo snowboard, por ejemplo. O si estaba haciendo cosas de danza, no veía bailarines, sino veía gente haciendo artes marciales también. Y siempre fue así, no sé, como que nunca me propuse ese modelo, pero siempre fue de esa manera. Luego el enseñar en capoeira también es tradición, que si quieres subir, digamos, en la jerarquía, tienes que empezar a enseñar. Entonces yo empecé a enseñar, obviamente lo que daría por ver un video de esa época. Yo empecé a enseñar a los 15, o sea, hace 21 años. Eso. Y bueno, y también con la música desde muy pequeño. Entonces, estar en escena frente a personas, tener que hablar, nunca fue un problema. Entonces, digamos que la transición para mí, como que no hubo transición, fue como, ok, hoy es esto acá. Y también dentro de las escuelas, desde que estaba en la escuela también en Francia, me invitaban a otras escuelas a dictar seminarios, a dictar talleres, o en las convenciones también. Y digamos que los talleres obviamente que dictaba eran más en técnica de acrobacia, pero desde ese punto ya había tenido, por ejemplo, yo me acuerdo la última convención de acróbatas, que fue no me acuerdo en qué parte de Suiza. A mí me invitaron a ser el head coach de mástil, y esto había sido ya después del Movement Camp, que fue como mi primera muestra de ver realmente, wow, ¿cuál es un sistema? Sí, realmente un sistema. Y eso así hubiera sido bastante corto porque fue una semana. Lo que más influencia me dio para mí fue como, ok, ¿cómo presentaría yo entonces el material? ¿Cuál es la importancia de establecer terminología? Y claro, cuando dicté ese taller, todo el mundo fue como, wow, esto es totalmente distinto. Y eso fue, ¿sabes? Como que eso también fue una plataforma inicial para darme cuenta y entender un poco más el modelo del trabajo de Ido con la cultura del movimiento. Y eso fue lo que me permitió simplemente luego que fuera técnica acrobática o que fuera locomotion o que fuera otra cosa así, pues el contenido no importa porque el método es lo que cuenta. Y también, como te dije, cuando cuando llegué acá, yo me tomé varios meses, fueron 6 meses de construir muy poco a poco. Entonces también fue, sabes, como práctica y error también. También cada vez que teníamos un encuentro con los otros compañeros, siempre se discutían los problemas o los retos en llevar un grupo. Y claro, también pude ver compartir mi experiencia y mis errores y ellos también conmigo. Entonces ya podías prever ciertas cosas. Entonces de por sí la transición fue bastante suave, digamos. Sí, sí. Sí, porque, bueno, por lo entendido ahora, entonces tú cómo podías evaluar posteriori que ya hacías lo de que hablo Ido, básicamente, pero claro, no tenías terminología para denominarlo de cierta forma. Sí, es muy curioso que realmente si ves ahora, yo estoy observando, ¿no?, en artes marciales, ¿no?, la presencia de MMA que está fusionando más y más todas las artes marciales en una cosa. El circo también está conectándose con la danza y al revés, que como en todas las disciplinas, o incluso si cogemos algo que no tiene nada que ver con movimiento, como psicología, están empezando a hacer mucho intercambio entre, por ejemplo, la gente de psicología y nutrición, ¿no?, que es como una mezcla de disciplinas que hace algo más integral. Y es curioso de ver, y claro, Ido ha aparecido justo en el momento cuando estas cosas, bueno, ha aparecido en la escena mundial, decimos, que estas cosas empiezan a suceder. ¿Tú conoces a Ken Wilber?
al filósofo, No. Ken Wilber, ¿no? Bueno, es el autor de Teoría Integral, pero es más de parte espiritual, ¿no? De desarrollo humano, que me parece hay mucho paralelo con esto, ¿no? Porque él habla de líneas de desarrollo, línea emocional, inteligencia cognitiva, inteligencia kinestética y tal. Y para mí, claro, la práctica del movimiento cubre todas estas cosas también en su tiempo. Y se hace, lo que tú dices, no fusionar diferentes puntos de vista. Pero, pues claro, por otro lado hay mucha confusión de esto, no hablamos siempre de que gente confunde mucho el contenido de los contenedores. Sí. Y cómo hay forma de explicar a una persona que no ha tenido experiencia ni con diferentes artes ni con la cultura del movimiento qué queremos decir cuando hablamos de contenido de contenedor. No sé si tiene sentido la pregunta, pero... Sí, entiendo sí, entiendo la pregunta. Bueno, yo creo, desde mi experiencia sería, sabes, como si tuviera como que decir esto en una frase o algo así, sería imposible. Ahora, un tema, digamos, que ha sido algo en lo que he indagado bastante es en la transmisión de por sí. La terminología es parte, la experiencia y los referentes son otra, pero luego también hay otro factor en cómo puedas transmitir realmente la esencia o el conocimiento que requiere tiempo independientemente, ¿sabes? Entonces, de por sí, en el minuto en el que tú digas entendí algo, te estás alejando cada vez más del entendimiento. Y hay ciertas cosas, digamos, en mi práctica personal, como que realmente sin tener realmente una experiencia, es prácticamente imposible de discutir. Entonces, si te das cuenta, digamos, en las líneas que nombraste y en el cometido y el real poder que pueda tener esta práctica, ¿sí? Si lo tratamos de conceptualizar de una manera que sea presentable y concisa, va a acabar pasando lo mismo que pasa con prácticas como la meditación, ¿sí? En el minuto como que yo tenga un cometido, si yo practico meditación y me pongo a meditar con un cometido, ya estoy venciendo el propósito de por sí. Entonces, es bastante interesante que me hagas esta pregunta, pero de por sí yo nunca me la he hecho. He tenido el lujo de la confianza, digamos, de alguien que me acompaña en el proceso y a través de los años también puede ver cómo mismo yo me he equivocado en estas cosas. Sí. Yo cuando, lo que te digo, tal vez tuviera una posición muy radical frente a muchas cosas, frente a lo que significaba representar a la cultura del movimiento, frente a lo que quería lograr la cultura del movimiento, para darte cuenta año por año que estás totalmente equivocado. Ahora, la cuestión es la siguiente. Esta es solo mi opinión y puede que esté totalmente equivocado. Yo creo que nadie entendió realmente la visión de Bruce Lee. El hecho de que haya muerto tan joven también lo deja totalmente abierto. Sí. Y luego tú tienes todas las ramas que tratan de ser, no, yo soy legítimo, yo sí sé, ¿sí? X, Y, familia, alumno cercano, ok, y fueron todas las variantes del Jeet Kune Do y demás. Como que se vuelve una figura pop, como que se vuelva, ¿sabes? Algo que reencuentran ahora los practicantes del MMA. La pregunta es si el hecho de que no sea totalmente entendido y haya podido haber esa transmisión directa, tal cual, de la fuente, lo hace menos válido al día de hoy y hace menos importante el impacto que tuvo
a nivel global o no, ¿sabes? Porque yo creo que igual de por sí nunca seré tan brillante o algo así como para llegar al punto en el que pueda presentarle a alguien esto es lo que hacemos, esto es lo que puede lograr hacer, ¿sabes? Pero claro, eso no le quita la importancia de indagar y eso no le quita la importancia de discutirlo con otras personas que estén directamente involucradas, ¿no es cierto? Sí, es la enfermedad del oeste, de las culturas occidentales, porque yo hago esta pregunta y me doy cuenta que, claro, la cultura occidental te hace querer denominar todo y ponerlo en cierta categoría, aunque tú piensas que tu mente está abierta. Y lo de comparado con meditación me parece muy cierto porque cuando tú tienes la experiencia directa de lo que llaman principio misterioso y luego intentas hablarlo con esta gente, las palabras no pueden explicar lo que es. Y claro, hay muchos textos budistas, hay mucha gente que sí que ha tenido esta experiencia y ha intentado ponerlo en las palabras. Y cuando tú has leído este texto, ¿no? Me imagino que es lo que tú decías, y te pones a meditar y te coges pensando que, ¿y ahora es esto? ¿Ahora es esto? No. ¿Ahora es esto? No. ¿Ya lo he experimentado? Sí, y al final lo que acabas de estar haciendo es, estás involucrado en tu cabeza realmente sin practicar lo que hace sentido, ¿no? Que es la práctica en sí, sin ponerle nombre, sin ponerle ninguna categoría. Y sí, con la práctica del movimiento yo veo el mismo paralelo en este sentido, que tenemos estas ganas de denominarlo, de hablar de esto, de explicarlo, de hacer que la gente vea la belleza y la profundidad, pero cada vez es un intento fallido, no funciona en las palabras. Y sí, y en esto yo creo que, bueno, por eso nos atrae tanto, ¿no? Nos gusta algo que siempre está lejos, que siempre hay camino para caminar porque cada paso que haces te hace un paso más lejos de lo que es la meta, decimos, entre paréntesis. Sí. Es inalcanzable. Sí, sí, muy interesante todo esto. ¿Y qué haces? ¿Cómo haces cosas más prácticas? Ya, tu práctica ahora, ¿cómo está estructurada? Más o menos, ¿cómo tú encajas todas las prácticas y las clases y la práctica de tus alumnos en tu vida cotidiana? Bueno, obviamente los últimos meses han cambiado con cuarentenas y todo esto, pero normalmente yo estaba dictando una clase al día, 6 días a la semana, y trabajaba individualmente con algunos alumnos. Por lo general, las personas con las que hacía el trabajo, y bueno, y hacemos el trabajo individual, son cuestiones más especializadas un poco, entonces con algunos atletas o algunos peleadores. Luego la cuestión de la práctica, pues al igual que todos tengo el soporte en línea, que es guiado por Odelia. Y al día de hoy creo que cada vez más da... Claro, así tengas toda tu responsabilidad con el programa y los diferentes módulos, también cada vez más permite cierta autonomía y cierto espacio para exploración. Hoy en día prácticamente yo creo que va como por partes iguales lo que es cumplir esa práctica, digamos lo que me piden. Luego, lectura, casi igual, leo bastante. Y lo otro es más como mi práctica somática, digamos, con el trabajo de quietud.
Y bueno, y otras cosas que sigo haciendo en artes marciales. Y luego, como las clases también con los estudiantes pueden ser tan largas, acabas también trabajando muchísimo. Y siempre trato de articular las cosas para que me permita también poder tener esas interacciones, ¿no? Porque hay ciertas cosas que por más experiencia que tengas es imposible que las puedas desarrollar sin un compañero, ¿no es cierto? Sí. Pero digamos que eso es en la rutina. Bueno, en cuestiones de horarios es bastante abierta, ¿sabes? Yo no soy a esta hora hago esto, ¿no? Es bastante, bueno, obviamente las clases sí tienen su hora fija y demás, y hay ciertas cosas como que facilitan más ciertas actividades, pero es bastante abierta con estas. Entonces puede que haya días en los que no haga nada de práctica de quietud, o hay días que puede que pasaron 5 horas. Hay días como que, sabes, estás tratando de completar un módulo de la práctica en línea y como que ese día tuviste un empuje más y te quedaste 1 hora extra practicando. Porque al final el modelo con el que monté las cosas acá es un modelo en el que lo que más importancia, lo que más valoro es mi tiempo. Entonces eso también me permite tener muchísima más libertad en eso, ¿sabes? Sí. Muy bien. Ya es, ¿qué hora es ahí en tu eso? Son las 10 y algo. Sí, 10 y 10. Vale, antes de cerrar esto, recomienda algunos libros, porque a mí también la lectura es algo que yo siempre recomiendo que la gente haga, porque ahora con las redes sociales no es algo que está ocupando muchas mentes. ¿Qué libros recomendarías? Top 3 no tiene que ver con movimiento, pero ¿qué recomendarías para que la gente lea? Que la gente lea. Tal vez pueda dar un libro puntual y tal vez más hablar de autores. Hay un libro que creo que en español se llama El último abrazo. Es un libro escrito por Frans de Waal, que es un etólogo holandés que trabaja mucho con primates. Entonces es un estudio más como la empatía y la conciencia de los animales y cómo refleja eso nuestra emoción también, que me parece bastante pertinente en estos momentos. Luego, de por sí, bastante interesante para estudiar es el trabajo de Michael Graziano. Graziano es un psicólogo, él es de la psicólogo y también él estudia todo lo que es relacionado a la neurobiología también. Él es si no estoy mal, Graziano es de la Universidad de Princeton. El trabajo en general de él, pero él tiene una obra que se llama The Intelligent Movement Machine, o la máquina del movimiento inteligente, en la que tiene una teoría bastante interesante en cuestión del córtex motor y lo que se pensaba que era antes, como aislando músculos versus aislando patrones. Y lo cual también él menciona cómo esto puede utilizarse en los estudios de la gente que sufre de autismo, por ejemplo, y otras cosas como que no entendíamos muy bien en función, digamos, a la fuerza que tienen los primates comparadas a nosotros también. Inhibición y bueno, es bastante interesante, pero puede que sea un poco más denso. Luego en cuestión, digamos, a todas las preguntas que me hiciste y algo que creo que puede ser un modelo interesante para pensar cómo va a evolucionar la cultura del movimiento. Hay un libro que se llama Estudios de Artes Marciales. El autor es Paul Bowman, que él es profesor de estudios culturales de la Universidad de Cardiff. Y lo que él hace es como un estudio totalmente académico frente a las artes marciales. Entonces aborda todo tipo de temas
y deconstruye totalmente la historia, la práctica, el modelo cultural y hace bastantes preguntas desde diferentes puntos de vista que me parece que pueden ser buenas pistas a futuro de lo que puede llegar a ser la cultura del movimiento. Y digamos que por placer, soy fanático de Neil Gaiman. Cualquier libro de Neil Gaiman siempre le va a traer una sonrisa a la gente, creo. Entonces, estas serían mis recomendaciones. Muy bien, gracias. ¿Y algo para acabar ya que querías decir a la gente que empieza en la práctica del movimiento o que está en la práctica del movimiento? Cualquier cosa que pienses relevante. Confíen en el proceso, confíen en lo que sea que les haya dado esta oportunidad a encontrarse con algo así. Somos el cuerpo es lo más sagrado que tenemos, es como navegamos esta vida, entonces la mejor oportunidad para mantener esa curiosidad y aprender que algo como la práctica que presentamos. Vale, muchísimas gracias, Juan. Sí. Será un placer. Muchas gracias. Muchos saludos a Dani y espero poderlos verlos en vivo. Sí, en vivo. Vale.